Ustedes conocen seguramente la historia de Pedrito y el Lobo, una historia muy famosa. Es un cuento para niños que en realidad se transforma en una lección de vida. En esta historia ocurre, ya saben ustedes, el escenario donde Pedrito es un pastor encargado de las ovejas y se divierte gritando: ahí viene el lobo, provocando que la gente del pueblo salga a defender a Pedrito y a las ovejas, para darse cuenta que Pedrito nada más estaba jugando, engañándolos y regresar después enojados. Esto ocurre varias veces hasta que finalmente no le hacen caso, y cuando efectivamente viene el lobo no hay nada que hacer porque la gente no escuchó a Pedrito y no fue capaz de defender ni a las ovejas ni a él mismo. Muy bien, podemos tener aquí varios escenarios. ¿Qué es lo que pudo haber ocurrido? Primera, el lobo no vino, ¿sí? Y por otro lado, Pedrito no pidió ayuda. Esa es una condición adecuada. Todos están tranquilos. El lobo no ha venido, Pedrito está haciendo su trabajo, la gente del pueblo está ocupándose de lo suyo. Otra situación posible es que el lobo sí hubiera venido y que además Pedrito hubiera pedido ayuda en esa ocasión. Lo que hubiera sucedido es que la gente del pueblo hubiera ido a auxiliarlos y todo hubiera terminado bien, con la posible excepción del lobo. Pero existen dos errores posibles en estas combinaciones. La primera consiste en que el lobo no hubiera venido, Pedrito hubiera pedido ayuda, que fue como se divirtió, y lo que va a tener como consecuencia, si esto se repite, es que en el futuro no le van a creer. A esto se añade la posibilidad de que el lobo sí hubiera venido y que Pedrito no hubiera pedido ayuda, y lo que hubiera ocurrido es que el lobo hubiera causado un gran daño a los bienes del pueblo, inclusive a Pedrito. Al primer error le llamamos error tipo 1 y al segundo error tipo 2. Ahora vamos a llevar esta lección al ámbito del trabajo del analista de vibraciones. Nosotros vamos a ir con nuestro conocimiento, nuestra experiencia, nuestras técnicas, nuestro equipo, a medir el estado de una máquina. No medimos directamente el estado, sino que medimos las vibraciones que esta máquina produce y hacemos esta inferencia. Las fuerzas de la máquina, las fuerzas que están ocurriendo en el interior de la máquina, producen vibración, pero hay fuerzas que son propias de la operación normal de la máquina y fuerzas que son debidas a operaciones o a situaciones que no son adecuadas, no son correctas, no son deseables en la máquina, a las cuales normalmente llamamos fallas. Y existe, como en el caso de Pedrito, una serie de combinaciones. ¿Qué tal que en la máquina no existe una falla potencial? No se trata de si la hemos descubierto o no, simplemente estamos seguros de que la máquina está en perfecto estado. Por cierto, el término falla potencial es importante. Lo que quiere decir es que la máquina presenta una situación desventajosa que si no es atendida, que si no se emite una alerta para que el cliente la resuelva, esa falla potencial se puede transformar en una falla funcional. Por ejemplo, la falla potencial podría ser un desalineamiento moderado, ¿sí? El analista de vibraciones alerta al cliente y el cliente lo que debería hacer es alinear la máquina, programar una alineación y resolverlo. Porque si no hace esto, este desalineamiento puede producir otros problemas, como por ejemplo inducir por exceso de carga dinámica un daño en el rodamiento, y esa ya sería una falla funcional. El rodamiento ya está dañado y no hay forma de repararlo. Simplemente el problema se va a seguir extendiendo hasta un punto que debería alarmarse, donde ya lo que podríamos llegar a tener es una falla catastrófica. Por ejemplo, si el rodamiento se desarma, ¿no? se rompe, y eso hace que la flecha o el rotor choquen contra partes del estator y se cause un daño tremendo que podría implicar pérdidas de producción muy importantes, pero inclusive daños materiales a la planta o inclusive daños al personal de la planta. Entonces, vamos a suponer que la máquina no tiene una falla potencial y vamos a suponer que además el analista no emite una alerta, ¿no? Puesto que no encontró una falla potencial, no emite una alerta y el cliente va a decir, bueno, todo bien, ¿sí?
La otra posibilidad es que la máquina sí tenga una falla potencial y que el analista la descubra y emita una alerta, en cuyo caso el cliente tendrá que actuar y finalmente las cosas van a estar bien. Ocurrirá tal vez un pequeño o un corto paro planeado donde ya se sabe lo que se va a hacer, ya se trajo el equipo, las refacciones o lo requerido para corregir esta falla potencial y poder seguir con la operación adecuada de la máquina sin disturbios en el futuro. Al igual que en el cuento de Pedrito y el Lobo, existen dos errores posibles. El primero es que, no habiendo una falla potencial, el analista sí emite una alerta y lo que va a producir en el futuro es que no le van a creer. Este tipo viene a decirnos que tal máquina tiene un problema y no ha pasado nada, ¿sí? ¿Cuántas veces me ha tocado personalmente la experiencia de que un cliente dice: oye, tú me dijiste que la máquina tenía un problema, ha pasado un mes y no ha pasado nada? Parte de eso es que el cliente tal vez no haya entendido el problema, no haya entendido el concepto o la diferencia entre una falla potencial, una funcional y una catastrófica. Nuestro trabajo como analistas es anunciar las fallas potenciales, ¿sí?, por medio de alertas, y anunciar las fallas funcionales por medio de alarmas. Una vez que la falla catastrófica ha ocurrido, nuestro trabajo es completamente inútil. El cliente obtendrá más beneficio de nuestro trabajo si nosotros alertamos acerca de fallas potenciales. Discutiremos un poco más de esto en videos posteriores. Pero el otro tipo de problema que se puede producir es cuando la falla potencial sí está en la máquina y nosotros, el analista de vibraciones, no se da cuenta y por lo tanto no emite una alerta. Y esa falla terminará dañando a todos, porque se transformará por la mera operación de la máquina en una falla potencial y en una catastrófica, y el cliente va a quedar extremadamente insatisfecho con el trabajo que realizamos. Estamos en presencia entonces de otra vez el error de tipo 1 y el error de tipo 2. Ahora, ¿cuál de los dos tipos de error es el peor? El error tipo 1, que es la alerta emitida cuando no hay falla potencial, tendrá como consecuencia que el cliente primero va a perder la confianza en nosotros, o peor aún, va a perder la confianza en la técnica del análisis de vibraciones, y después va a perder mucho dinero, puesto que como ya no confía en su analista o en la técnica, que repito es todavía peor, entonces lo que va a suceder es que no va a poder aprovecharla y va a seguir viviendo en falla catastrófica tras falla catastrófica, o gastando dinero innecesariamente en mantenimiento preventivo. El error tipo 2, cuando se emite una alerta, cuando una alerta no se emite habiendo una falla potencial, produce algo muy parecido. El cliente primero va a perder mucho dinero, puesto que se produce la falla sin que le avisamos, y después va a perder la confianza en nosotros. Quiere decir que en realidad los dos tipos de errores son muy parecidos, nada más cambia el orden en el que sufrimos el daño. En la actualidad existen dispositivos que permiten medir automáticamente la vibración de la máquina. Dispositivos que llamamos Internet de las Cosas, o más elegantemente el Internet Industrial de las Cosas, o por sus siglas en inglés IIoT. Sea que se haga con un equipo permanente que transmita tal vez por Wi-Fi o por algún medio inalámbrico cualquiera, o se trate de un ser humano que con un equipo portátil va a tomar datos, de todas maneras el mensaje que quiero dejar en este video es que la confianza del cliente es la materia prima de nuestro trabajo. Si el cliente no confía en nosotros y en la técnica que le proporcionamos, entonces no habrá forma de que nadie, ni él ni nosotros, aprovechemos las bondades de esa técnica. Ni él va a recibir las ventajas de conocer los problemas de su máquina con tiempo para corregirlos, ni nosotros vamos a recibir trabajo por parte de él. Esto significa, en resumen, que la capacidad de emitir o determinar alertas y alarmas de manera correcta, que ni sean demasiado permisivas ni demasiado exigentes, que nos den justo el aviso cuando hay un problema potencial, ¿sí? Esa capacidad, esa técnica, ese conocimiento es crítico y es algo que tendremos que estudiar con más cuidado en los próximos videos. Muchas gracias por su atención.